Voy a tratar de terminar. El propósito es de ya terminar con el Sermón del Monte. Estamos en la última frase. Voy como siempre a recordar de qué estábamos hablando y después avanzamos ya la última parte y vamos a concluir, si me permiten y si me tienen esa paciencia tan buena que ustedes saben tener. Voy a recordarles, estamos ya solamente en esta parte en donde el Señor está diciendo, cuando habíamos hablado de que venían falsos profetas, después de que nosotros mismos pudiéramos estar diciendo Señor, Señor, y no todos ser sus hijos. Y entonces Él concluye diciendo, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice también, y cayó la lluvia, y vinieron torrentes, soplaron los vientos, azotaron a aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Ese es ya la parte final del Sermón del Monte. Todavía nos falta una frase más para terminar. La vamos a decir después, pero esta analogía que nos está presentando con la vida de cada uno de nosotros está también presentada en Lucas. Se me olvida que hay un traductor muy amable y muy no es cierto. Entonces puedo hablar rapidísimo y no me importa que... Sí, en Lucas, en su manera de decirlo, el Evangelio de Lucas lo dice así, y es un poco más claro para lo que nos interesa. Es un poquito más claro con esta analogía con nuestras vidas. Vamos a ver si con mejores lentes se nos reduce la edad. Sí, qué joven no estamos. ¿Por qué me llamáis Señor? Dice en Lucas, lo expresa así. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, buscó en lo hondo una roca firme, no tierra, no arena, sino en lo hondo. Y entonces adelante dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Está muy muy claro el mensaje. Empezamos a desarrollarlo diciendo que esa roca evidentemente fundamenta nuestras vidas y es presentada en la Biblia como la roca que es Cristo, que es inamovible, ¿no? Y entonces fuimos a varias, les voy a presentar solamente una. En Deuteronomio 3, ya desde el Antiguo Testamento estaba la prefiguración del Señor, estaba anunciándose. En capítulo 32, y versículo 4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Esta es nuestra roca, eso ya lo dejamos claro. Hablamos mucho de esto también en Corintios y también primero de Pedro, cuando dice que Cristo es la piedra viva, la que desecharon unos, y entonces viene a ser cimiento para unos y piedra de tropiezo para los que no la aceptaron. Ese cimiento también se aplica como piedra angular porque nos da no solamente el lugar exacto, sino la orientación en el que va a ser construidos los muros. Y ese es el sentido que podemos entender en un principio. Y decíamos que analizando un poquito la historia de estos dos hombres, no nos estaba diciendo, yo hacía mucho la insistencia en que no nos estaba diciendo, es que uno es total inconverso, es que uno es a lo mejor musulmán, ¿no? Y es que tal vez uno es ateo y el otro es cristiano, entonces el cristiano tiene su roca firme. Bueno, esa sería una primera manera de ver las cosas, pero lo que el autor nos está invitando a reflexionar es que aun cuando seamos cristianos pudiéramos escuchar y no aplicar, escuchar y no tener como fundamento la roca en nuestras vidas, y esto tiene una gran importancia para todos nosotros. Voy a leer esta parte de Colosenses, y no voy a leer tanto porque Colosenses desarrolla mucho, pero solamente el inicio, donde dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios.
Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. No es este mensaje, y quiero ser muy claro en esto, de ninguna manera este es un mensaje para que creamos que no seríamos salvos, que la gracia no fue suficiente, que Cristo no fue suficiente y que nosotros vamos a colaborar para completar la salvación. En esta iglesia incluso yo creo que no es ni siquiera necesario decirlo, pero voy a hacer la afirmación. ¿Por qué? Porque esta no deja de ser una amorosa llamada de atención, y lo digo así porque nuestro Señor, con toda su elocuencia y con toda su energía y con esa autoridad y soberanía con la que está presentando el sermón, sigue siendo amoroso y nos habla con manzanitas, ¿verdad? Como decimos, para que nosotros comprendamos esto. Y nos está hablando, cimienten bien su vida, y es lo que nos está diciendo, que si nosotros escuchamos, si nosotros vemos las cosas de arriba, estaremos cimentando de una manera espiritual firme en Él, no en nosotros, en Él. Colosenses se extiende diciendo: abandonen las cosas de este mundo, abandonen lo que practicaron en otro tiempo, dejen de mentirse, pónganse un nuevo ropaje, dejen la otra naturaleza, y cierra diciendo que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo. Por lo tanto es tan amoroso, pero quiero llevarlo ahí. Vamos a escuchar en este mensaje mucha insistencia en la obediencia, no para nuestra salvación, no porque a Jesús o porque la expiación haya sido incompleta, sino porque es nuestra naturaleza nueva. Vean aquí la nota, dice: los dos constructores invirtieron una cantidad similar de dinero para construir sus casas, pero el que no cavó, ese dinero que se ahorró en los cimientos, a lo mejor lo puso en otra cosa, en mejor pintura, en adornos, pero a lo mejor dijo: me estoy ahorrando dinero porque no hice cimientos. Mi vecino se pasó ahí muchos días o semanas o meses haciendo cimientos y excavando, y yo no lo estoy haciendo. Me estoy ahorrando ese dinero. ¿Para qué quiere cimientos si nadie los va a ver? ¿Verdad? ¿Para qué quiere gastar su dinero en cimientos? La arena está bastante firme y no necesito hacer mi casa en cimientos profundos. Esa sería la mentalidad del que no invirtió. Y tal vez estaba contento porque podía invertir ese dinero y que su casa quedara mejor pintada o agregarle adornos. Y esta es una analogía con las personas en el mundo que son muy prácticas. Escuchen bien todos, porque todos de alguna manera somos parte de esto. Hay personas que son muy prácticas y cómodas, y dice aquí: piensan que las cosas se deben hacer con el mismo esfuerzo, pero mucho más, o pocas cosas con un esfuerzo que lo que están haciendo los demás. Yo puedo hacer más cosas sin esforzarme, es lo que piensan. Yo puedo hacer más cosas sin esforzarme, ya sea para el trabajo, para preparar sus alimentos, para despertarse temprano, para algún hobby, para algún negocio. Piensan que es suficiente con hacer un poquito. ¿Para qué esforzarse? En nada invierten tiempo y su conciencia está muy feliz porque dicen: hago todo pero de otra manera. Y de una manera superficial suponen que han cumplido con todas sus actividades. Alguien puede decir: fui a pescar, y solamente se subió a una lancha en donde el conductor hizo todo el trabajo y le entregó casi la caña cuando ya el pez estaba listo. Oye, despiértate, ya llegó el pez, toma la caña, ya es el momento. Ya. O el cazador que se toma la foto triunfante con una pierna pisando la cabeza del ciervo que el valiente guía ha cazado. Ya lo tenemos, Señor, ya le falta el último disparo. Es más, ya se está muriendo, venga a tomarse la foto. Y le levanta así los cuernos. Hay quienes viven tan cómodos que dicen: yo también participé. Oye, pero no hiciste nada. Bueno, pero ya participé, ya cumplí. Oye, pero es tu hobby. Sí, pero con tantito que hagas estoy bien. Y no te interesa practicar en la semana para que el fin de semana que vas a practicar tu hobby ya lo hagas mucho mejor. No tienen ese interés y no profundizan. Y el autor está diciendo: a nada le ponen entusiasmo ni pasión. Hay quienes hacen así, participan a medias en todo. Seguramente que con esa actitud están siendo el tipo de los que el Señor está hablando. No tienen cimientos, no hay raíces, nada lo hacen con una entrega, no profundizan, no están bien cimentados. Sus actos corresponden a las ideas del mundo en las que hay que hacer todo urgentemente, hacerlo hoy, no importa salga bien o salga mal. Es irónico que alguien sea un dedicado siervo de Dios y que personalmente sea un desastre.
Yo la semana pasada, quiero asentar lo que estaba diciendo la semana pasada. Si yo puse un ejemplo de alguien que tiene su correo como muy desordenado, pues no es para que todo el mundo lo tengamos bien. Es más, todos tenemos una cierta tendencia al desorden en algún ángulo de nuestras vidas. Lo que estoy tratando de poner es un estereotipo de alguien que a conciencia hace las cosas. Y todos hemos pecado de esto, de no tener tal vez conciencia y hacer las cosas a fondo. La aplicación no es tanto dirigida a quien sea perfeccionista, ni que no duerma por hacer las cosas obsesivamente bien, sino que pues al menos que tenga un orden en su vida, porque Dios es un Dios de orden. Y hay una cosa interesante, no lo puse para ustedes aquí en el gráfico, pero se los voy a leer. La ortodoxia es muy diferente a la ortopraxia. Voy a poner en claro esto porque aunque es necesario a veces tener palabras cortas para decir las cosas, hay que saber qué estamos diciendo. Bueno, al menos podrán pensar que somos inteligentes si decimos cosas complicadas. Pero hay que decir, la ortodoxia es el conocimiento de las cosas justas, de las cosas correctas, el entendimiento. Entonces, una cosa es que nosotros tengamos el buen entendimiento de la Biblia y otra cosa es la ortopraxia, que tengamos un manejo, una práctica de las cosas. Entonces es muy diferente. Yo entiendo bien la Biblia, pero no la cumplo. La entiendo muy bien, me sé muchos versículos, sé lo que Dios quiere, sé que hay una expiación, sé que hay un orden, sé que hay un Dios que me llama a ordenar mi vida, a fundamentarla, a ser recto, como dijo Pablo, a dejar el otro ropaje, a ponerme la nueva ropa de santidad, pero no la practico. Y ahí está un pecado en nosotros, en no llevar esa vida que Él quiere que llevemos. Insisto, no para salvación, para su honra y para nuestra bendición. Dice también que hay padres de familia que son excelentes en su ministerio, pero probablemente no excelentes en su casa. Pero ahora vamos a pensarlo de manera invertida. Dice, no analicemos a alguien que se supone que es cristiano, porque le podemos encontrar muchos defectos. Más bien, analicemos a cualquier persona y digamos, ¿su comportamiento es santo o no? Ese es un buen ejercicio. Si algunos de ustedes han estado en los juzgados o en los lugares en donde van a poner una demanda contra alguien, en el DIF o hasta en el agua potable porque estoy enojado porque no me dieron el servicio, se da uno cuenta de que hay personas que cometen un mal y no les importa. ¿Qué podemos decir de esa persona en nuestro análisis, en nuestra conciencia que Dios nos dio, que es una conciencia santa? ¿Qué podemos decir? Este ha de ser de Dios, porque hizo mal a la sociedad, porque no está cumpliendo. Este es de Dios, ¿verdad que no decimos eso? Pero sí, muchas personas hacen las cosas tan bien que decimos, este tiene un orden, pareciera que es un hijo de Dios. Este hace las cosas bien, parece que es hijo de Dios, porque qué bien las hace y con cuánta conciencia y con cuánta pasión las hace. Esa es nuestra invitación en este propósito de más o menos aplicar el fundamento que tenemos. Podríamos decir, hay gente que dice, qué bueno es. ¿Será qué? ¿Será budista? ¿Porque es tan bueno? ¿O será cristiano? No, yo creo que no, los cristianos nos han dejado un mal sabor. No, cristiano no hay ser. Es chistoso porque ya ven que en internet se maneja todo por preferencias, te salen publicidad de lo que tú has buscado antes en el internet. Y entonces me salen fotos de Cristiano Ronaldo. No, yo soy cristiano, pero yo no quiero nada con Cristiano Ronaldo. Entonces nos identifican como cristianos, ¿verdad? Seguidores de Cristiano, no de Cristiano Ronaldo. Cuando entonces nos dicen, mira, esa persona es muy correcta, y eso pasa en todo, en tu vecindario, con tu familia, con amigos de amigos, y dices, él es muy correcto. Y probablemente, y en el mejor de los casos, así hablen de algunos de ustedes o de nosotros, e incluso hasta de mí, que digan, algo tiene, a lo mejor es cristiano. Pues el Señor desea que en esa transformación nos identifiquen como cristianos. Voy a leer solamente algunos ejemplos de los que vienen aquí. Dice, aquel que no paga sus deudas, el que no cumple con su palabra, el que está siendo deshonesto en su negocio, el que humilla a sus compañeros de trabajo, el que no paga puntual y correctamente a sus empleados, el que no es generoso, el malagradecido, aquel que es impuntual y con ello afecta a todos los demás, el que traicionó la amistad de alguien por un beneficio personal, el infiel, la mujer casada que coquetea por donde quiera que va y se viste provocativa, el que encubre el pecado de sus hijos, el que está acostumbrado a mentir, el que vota a favor de un partido que evidentemente está considerando apoyar movimientos sociales que ofenden a Dios,
En esto vemos que todos los creyentes estamos siendo considerados. Alguien falla de algo, puesto que cada cual al examinarse podrá revisar que no está haciendo las cosas a conciencia. ¿Qué estoy haciendo? Si soy un cristiano no debo estar haciendo esto. Por lo tanto, no es igual estar en una iglesia que cree en la Biblia, en una iglesia que vive la Biblia. Y ponía el ejemplo yo para ustedes, pero he querido traerlo escrito para ustedes para que lo vean, cómo es curioso escucharlo en inglés. A Bible Believer Church or a Bible Living Church. No es igual. Nuestra iglesia cree en la Biblia o nuestra iglesia cumple y vive la Biblia. Nuestra iglesia vive la Biblia, es tan diferente. ¿Se dan cuenta? Una cosa es la ortodoxia, o sea, el creer y hasta tener la mente correcta, y otra cosa es la ortopraxia, entonces, practicar correctamente. Y aquí hay una gran diferencia. Si alguien tiene comentarios, puede hacerlos con mucho gusto. Vamos a hablar de las adversidades y espero que el mensaje hasta hoy esté claro. No sé si hay dudas. Bueno, rápido, antes de que levante la mano por si hay dudas. Vamos, ¿no? En cuanto a las adversidades, pues hay cientos de cosas que nos atacan, que en esta vida van en contra de nosotros, en contra de la nueva manera de pensar de cristianos. Y una aplicación, de esta parábola pudiera ser que si no estamos cimentados en fe, no somos cristianos en realidad. Y que cuando lleguemos al juicio final, pues nos dirán, o eres o no eres, como dice el Señor, no te he conocido. Pero existen otras dificultades en la vida misma, sin esperar al final, al juicio. Muchas cosas que vamos a afrontar, queramos o no, nos guste o no, creyentes o no, vamos a padecer. Vamos a tener muchos problemas. Dice aquí, la mundalidad con toda su sutileza se infiltra por todas partes. A veces se presenta con gran poder, otras veces mucho más sutil, y dice, nos causa mucho daño, penetrando silenciosamente en nuestra vida de una manera tal vez inadvertida. Y a veces llega como una seducción, algo que nos gusta, que nos atrae, que nos dice, no estás tan mal, hazlo un poquito y no estás tan mal. Otras veces llega como una persecución, nos molesta porque estamos en el rumbo que no le gusta al mundo y no le importa y nos saca de nuestra concentración y nuestra meditación. El método para conseguir el objetivo en el mundo, ya saben, es decirnos que seremos exitosos, seremos aprobados, seremos guapos y queridos por todo el mundo. Ni el Señor ni el oro le gustó a todo el mundo. Recuerdan que al Señor le dijeron una semana, gloria a Dios, gloria a aquel que va entrando aquí a Jerusalén, con palmas. Y unos días más tarde, ¿qué decían? Crucifíquenlo. Sí a Él, con el montón de milagros, el montón de evidencia, su palabra de amor y ese abrazo de reconciliación que tenía como el Dios que viene extendiendo su mano al mundo. A Él dijeron, mátenlo. Estemos conscientes de que no vamos a agradar a todo el mundo, pero el mundo nos dice, sí, puedes ser seductor, puedes ser agradable, puedes ser alguien si participas en el mundo, si te envuelves en el mundo, si quieres completar en este mundo esa parte en donde tú puedes subsistir. Nos puede seducir así. Dice, todos sabemos de lo que significa sentir que estamos siendo agradables a los demás. Y no es exactamente que el cristiano deba abandonar su fe, pero poco a poco está doblándose y está cayendo en fundamentos que no son de Dios, en preceptos que son del hombre. Tal vez usted de joven tenía una maravillosa fe en Cristo, pero después se fue amoldando a la vida y diciendo, aquí estoy bien, entre cristiano y un poquito con el mundo y un poquito con eso que le llamamos la seducción, o es el hedonismo, de darme los placeres que yo quiera, y estamos jugando entre esas cosas. Y el llamado es en realidad eso, no es un llamado religioso para creer que no somos meritorios, porque ya sabemos que no merecemos la gracia de Dios, pero sí que debemos vivir entonces apasionados con esos preceptos que Dios nos ha enseñado. Dice aquí, a veces nos ataca el viento directamente y a veces nos está cansando de tan suave que es, pero nos está doliendo. Quizá hemos conocido a hombres muy buenos, sujetos a Cristo y que han sufrido, y entonces la gente no quiere vivir como ellos. Mucha gente dice, ¿por qué voy a vivir como Pablo? ¿Qué necesidad tenía Pablo si ya era salvo? Mejor se hubiera sentado en una iglesia donde lo querían tanto, y ¿para qué hacer tantos viajes? Y luego pasó hasta por donde mismo.
¿verdad? Y luego se buscaba problemas yendo a las sinagogas. Pablo, ¿para qué vas a las sinagogas? Ellos son judíos, si no quieren seguirte, que no te sigan. Y si te han de seguir, espérate que sea editado el Nuevo Testamento, ya que salga la versión de la Biblia impresa por Gutenberg. Pablo, ¿cuál prisa? Y tú puedes decir, bueno, mi participación en este mundo es suficiente. Voy a la iglesia, paso unos buenos versículos en mis cuentas sociales. Ya cumplí. ¿Qué más quiere Dios de mí? Voy a la iglesia, es más, hago parte de un ministerio, me siento muy bien. Lo demás debe ser disfrutar la vida ampliamente. Y nos acaba de decir el Señor antes, no, la puerta es estrecha, ¿verdad? ¿Recuerdan? Es la importancia del sermón que nos va llevando a un solo punto, no tenemos escapatoria, es ahí, es en obediencia y es en consagración a Él. En Efesios 6 nos está diciendo, en el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Allá hay una lucha espiritual y nosotros estamos recibiendo la influencia. Entonces más nos vale obedecer. ¿Por qué? La respuesta es muy simple, porque nosotros podemos obedecer. El inconverso no puede obedecer. Él está en un ciclo constante y en una espiral en el cual se repite y se repite en desobediencia. Y nosotros sí podemos desobedecer. Hemos sido liberados de esa cadena del pecado. Y dice aquí, el apóstol nos está diciendo que resistir es de nosotros cuando nos vestimos de una nueva vestidura, decía en Colosenses, y ahora dice, el que está luchando realmente una batalla es a nivel espiritual, es allá con esas potestades, eso es Dios el que lo está haciendo, pero hay que obedecer a uno o al otro, ¿verdad? Por lo tanto, no se llega a ningún otro lugar si nosotros estamos pensando que no tenemos la intención de hacer buenos cimientos. Si nos da flojera o si pensamos que no es necesario, estamos muy equivocados. Qué cosa tan tremenda es la muerte que a otros horroriza y a nosotros nos tiene en paz, no nos preocupa. Nosotros podemos decir, el día de mi muerte voy a descansar de esta vida que no está bien, de esta vida que es desastrosa, que es un problema, voy a descansar. ¿Cuántos no piensan así? Yo pienso así cada día, Lupita, qué bien. El Señor dice que así debemos de pensar. ¡Ay, ya viene la muerte! ¡Yes! A dormir y a descansar mientras viene la segunda venida del Señor. Y otros dicen, no, que no se acabe esta vida, está deliciosa, está buenísima. No digo que ames ya irte al precipicio y dormir por ti mismo. Digo que estamos anhelando encontrarnos con el Señor y abandonar este mundo imperfecto. Paquito. Sí. De hecho, buenos días. Regularmente cuando no conocemos de Cristo o el que no conoce de Cristo, sí, pues hace propio el evangelio aquel de la alabanza del hermano Ferrusquilla, ¿no? Esta vida mejor que se acabe no es para mí, porque están sufriendo y sufriendo y sufriendo. Pobre de mí. Y pobre de mí, exacto, ¿no? Y no salud, no ven el gozo que es estar en la presencia de Dios. Y pues no es que uno esté deseando, ya me quiero morir. No estás en ese plan, pero sabes que cuando llegue, pues gloria a Dios, vas a estar en la presencia del Señor. Así es, muchas gracias. Sí, aquí tenemos que ligarlo con lo que estaba al principio. En el Sermón del Monte empieza diciendo, bienaventurados aquellos que lloran, ¿verdad? Y empieza diciendo aquellos que son pobres de espíritu, aquellos que están ya anhelando sed, tienen hambre y sed de justicia, porque el mundo es injusto. Entonces no estamos deseando morirnos, pero estamos deseando que acabe este mundo que nos tiene cansados, este mal funcionamiento del mundo. Hay algo que tenemos nosotros en el corazón, creo muy bien definido los cristianos, es que dice la palabra de Dios que toda buena dádiva viene de lo alto, de donde está el Señor de la luz, el que solamente nos da cosas buenas, solamente nos da cosas. Así es. Entonces todas las buenas cosas que veamos en este mundo, aun cuando las veamos que la fuente no es santa, es decir, un inconverso, todas las cosas buenas son obra de Dios y todo lo malo es culpa del pecado. Seguimos siendo partícipes de ese pecado, desgraciadamente, y la propuesta aquí no es religiosa, esa conciencia es de decir, ¿por qué no hago parte de las cosas buenas en lugar de ser parte de eso que está mal en este mundo? Y dice, en muchos sentidos, la labor principal de la predicación del Evangelio es preparar a los hombres para resistir en esta vida, haciendo las cosas buenas, no doblándose al mundo.
Lo que importa no es la idea que tenga usted de la vida, ni los sentimientos que tenga, sino la realidad de que esta vida va a tener que acabar. Y es una buena realidad. Eso es una buena realidad, saber que se va a acabar. Voy a tratar de ir más rápido porque hay bastante de qué hablar. No voy a poner ya para ustedes aquí todas las preguntas. Me dijeron que estaban buenas las preguntas, pero que podíamos detenernos en cada una. Las voy a leer porque si no nos tomaría mucho más tiempo. Y dice aquí: ¿nos sentimos acaso agitados o alarmados sabiendo que vamos a morir? ¿Pensamos que en una prueba el Señor no está ahí? ¿Tememos su presencia o acudimos a Él como un hijo a su padre y sabemos que Él está ahí o no lo encontramos siempre? ¿Estamos conscientes de su proximidad y presencia en todo momento, aún en los más críticos? ¿Acaso tenemos una confianza honda e inconmovible en Él y la seguridad de que nunca nos va a abandonar? ¿Podemos regocijarnos todos los días de nuestra vida? ¿Cuál es la visión del mundo en este momento y cuál es nuestra actitud hacia el mundo? ¿Acaso nos sentimos vacilantes y dudosos? ¿Tenemos alguna incertidumbre? Pues todo esto es de humanidad, todo esto es el sufrir del ser humano. ¿Qué es la muerte para nosotros? ¿Nos horroriza o nos da paz? Y en el Salmo 37, versículos 37 al 40, dice así: observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Está hablando de que tendrá mucha bendición. Y dice: pero los transgresores serán destruidos a una, o sea, de una sola vez. La posteridad de los impíos será exterminada. Los impíos, los desobedientes, los rebeldes, los injustos. Y dice adelante: pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Esa es la invitación, insisto, es una invitación amorosa. Hagan como mis estatutos dicen, hagan como es mi voluntad, compórtense como yo, porque yo los estoy abrigando. ¿Recuerdan el Salmo en donde dice: fui joven y he envejecido? ¿Y qué dice? Nunca he visto a un justo desamparado, ni tiene hambre, ¿verdad? Él ha comprobado a través de los siglos y en toda su palabra, en todo testimonio de Dios, Él es fiel. ¿Por qué no confiar en Él y confiar en el mundo? Muchos parecen pasarlo muy bien en este mundo, dice, pero al final no tienen paz. No están cimentados en la buena roca. Y dice el Salmo 112, versículos del 6 al 8: para siempre será recordado el justo. Vean qué hermoso es esto. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Nosotros cantamos eso, ¿verdad? Los buscarás y no los hallarás. ¿En dónde están? ¿Qué vamos a hacer mañana? Pues estar firmes con el Señor. Y si viene un problema, vamos a estar firmes con el Señor. En Isaías 28, versículo 16 al 17, dice: por tanto, así dice el Señor Dios: yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Pondré el juicio como medida y la justicia como nivel. Con esa va a regular el Señor las cosas. Esa piedra va a estar bien nivelada. Entonces el granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Esto nos está hablando de verdad está muy ligado en concordancia con el tema que estamos hablando de los cimientos. Esta piedra fue bien puesta y era buena y era preciosa y estaba bien colocada, dice allí, era fundamental. Es lo que nos está diciendo. Nuestro Señor mismo lo ha enseñado perfectamente en la parábola del sembrador, cuando dice que unos no tienen raíz, ¿recuerdan?
Tienes que estar bien cimentado, ese es el consejo, ese es el requerimiento. Dice, esto es algo que nos enseña la forma positiva en que la Biblia es una vida que nos va acompañando, es para llevarnos en la vida acompañando día con día. Dice, poseemos estos grandes relatos, primero de algunos mártires que confesaban solamente creer en Cristo y el Señor estaba con ellos hasta el último día. Todos que abandonaron su fe, obviamente no amaban al Señor y no estaban cimentados en Él. Y ya hemos hablado en las clases pasadas, decíamos que Judas iba con todos los demás y parecía que era como los demás. Es más, Judas sacó demonios y al último traicionó al Señor. Judas, en el nombre de Dios, estaba ahí con los demás y al último no era de Dios. Y lo que está diciendo el mensaje es que ambos conocen la palabra de Dios, ambos conocen el Evangelio, solamente que unos la aplican, otros no. Yo soy cristiano y lo vivo profundamente. Yo intento cada día en qué puedo ser mejor o en qué estoy fallando, y a veces antes de dormir hago una reflexión, ¿verdad? Eso nos pasa. Pero habrá que diga, yo estoy bien, yo ya cumplí con Dios, puedo vivir a mis anchas. Voy a hablar de un sentido muy, muy, muy simple ya para terminar casi, y vamos a hablar de lo que sería un cristiano nominal. La palabra nominal viene de número, de ser uno más, de tener un lugar, digamos. Y un cristiano nominal podría ser alguien que asiste regularmente a la iglesia, adora devotamente, pero no tiene una relación personal con Cristo. Y eso los hay, aún católicos, aún adventistas, aún evangélicos. El que llega a la iglesia, está con los demás, participa, pero no tiene una relación en su persona, intimidad con Cristo. Otro tal vez podría ser el que asiste a la iglesia regularmente, pero por razones culturales o sociales, como que tiene un compromiso familiar o amistoso. Otro, el que asiste, pero solamente en ocasiones especiales. De esos hay varios: Navidad, Semana Santa, bodas, bautizos, 15 años, fin de año. No nos quiso dejar fuera el pastor con su... Él puede ser más punzante que yo, pero no le dice nada. Pues es el pastor. O el desayuno. Bueno, no vamos a seguir porque todos caemos ahí. Entonces, puede haber cristianos que socialmente, amistosamente digan, yo voy a la iglesia. Otros que asisten, pero no tienen relación con ninguna, otros que no asisten y no tienen relación con ninguna iglesia, pero dicen que en el fondo creen en el Dios de la Biblia. Ese es el bueno, pero no voy con nadie ni me involucro con nadie, porque a fin de cuentas todos son hipócritas. Porque a fin de cuentas yo soy más cristiano que ellos porque estoy escondido en mi casa y yo sí creo. Un cristiano nominal, él se toma en cuenta, él dice, Dios sabe que aquí estoy. El cristiano espiritual, ya los tenía aquí para ustedes, perdón, no me había dado cuenta. Cristiano nominal es ese, y el cristiano auténtico. Creo que se nos va a gustar más, ¿lo puse aquí? Sí, es alguien que ha sido, oigan bien, porque ese va a delinear tu vida, quién eres tú, eso va a definir. Es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo y regenerado por el Espíritu Santo, y cuya vida exhibe evidencias claras de su cambio a nivel de su mente, su corazón, sus emociones y su voluntad. Hermano o hermana, ¿quién? Hermana, muy bien. Ahorita que hablabas de la ortodoxia y la ortopraxia, sí. Me quedé pensando, dice, como llegando a una conclusión, no debemos tener una buena ortodoxia y una excelente ortopraxia, ¿no? Muy bien, sí. Pero más que nada, debemos de, todo esto, debemos de pensar por qué lo estamos haciendo, o cuál es nuestra intención, pues. Y dice en la palabra que pues Dios sopesa los corazones, y no encontré bien el versículo, pero no sé si este es el que va con eso, que dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Así es. Entonces, es más que nada por qué lo estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Para no caer en la religiosidad. Sí, muchas gracias. Yo espero que nadie se moleste con esto, pero yo tenía un entusiasmo, digamos, descontrolado, desbordante. ¿Alguien más? Sí. Perdón, pensé que venías adelante, si quiere Gaby o no. No, bueno. Yo cuando tenía una gran pasión por estudiar y quería que todo el mundo estudiara igual que yo y que todo el mundo llevara el ritmo igual que yo,
Alguna vez me dijo el pastor, es que es tu pasión personal. No, es que Dios quiere que todos entremos a clase de teología 1, de 2, el 3, el 4. Eso sería la ortodoxia. Pero a lo mejor tú no estás practicando como muchos de ellos. A lo mejor tú no tienes ortopraxia. Tienes mucha ortodoxia, pero no tienes ortopraxia. Y yo decía en clases pasadas, puede haber alguien que es maestro en teología o doctor en teología y no practica. Es más, hay quienes son ateos y son maestros en teología, ¿recuerdan? Eso es lo grave, tener solamente ortodoxia y no ortopraxia. Adelante, hermana Vicky, muchas gracias. Bueno, hermano, en base a la definición, la ortodoxia y la ortopraxia, según ahorita nos acabas de enseñar, tiene que ver con esta parte que estás compartiendo en este momento, a nivel de nuestra mente y a nivel de nuestro corazón, cómo actúan nuestras emociones y nuestra voluntad. Porque si nuestra voluntad y nuestro corazón no están sometidos a la voluntad y al alineamiento de Dios, imposible poder decir que somos aquellos que vivimos como Cristo quiere que vivamos, ¿no? Entonces, esta parte no es posible realizarla si no la empezamos como con el inicio de tu estudio, ¿no? Si no hay santidad, si no hay pureza y si no hay consagración, no hay entrega para Dios. Eso es todo. Muchas gracias. Y la verdad es que esto lo inicia el Señor, no lo iniciamos nosotros, lo inicia el Señor cuando Él nos elige, nos convierte, ¿verdad? Bien, está muy bueno ya al final, y perdón por el ansia, pero me gusta mucho. Dice, esto está muy bueno, no sé si alguien después quiera reflexionar sobre esto, pero después dice, como conclusión, que nuestra tarea es meditar y analizar si estamos siendo culturalmente evangélicos o espiritualmente evangélicos. Y estamos conscientes que en nuestro alrededor se observa muchos cristianos criticados porque o son o no son, y hay un cristianismo que está queriendo comprometerse con el mundo y que no hay que caer en eso. Y nosotros podemos definir a personas que son buenas, aparentemente, como el vecino, como el compadre, como el amigo, pero definitivamente tendríamos que ser los evangélicos, los que nos congregamos, los que decimos ser cristianos, los que estamos impactando en el mundo con una manera de ser diferente, como dice aquí, con nuestro corazón y nuestra voluntad y nuestra mente. Y esto debería ser una meta, no por religiosidad, por pasión, por obediencia, por comunión con Dios. Nuestras maneras de ser aquí, dice, es a veces buscar que nos den buenas críticas, pero no debería ser eso lo que nos importa, sino que estemos bien con Dios. Solo, dice, preocupados por aplicar la sabiduría, ponerla en nuestras vidas, la sabiduría que está en la Biblia, ponerla en nuestras vidas. Y dice aquí, ser guiados por el Espíritu Santo. A fin de cuentas, si nosotros no practicamos, de nada nos sirve tener el entendimiento, es lo que estamos diciendo con ortopraxia. Había un señor tremendo predicador y un hombre cristiano que conmovía a muchas personas, Dwight Lyman Moody, y él decía así: si tus labios y tu vida no concuerdan, no hay testimonio. Si lo que tú estás diciendo y lo que estás viviendo no concuerdan, no hay testimonio. Hoy estamos viviendo un cristianismo aleatorio o ambiguo, que es un poquito del mundo y un poquito cristiano. Vemos pastores que son más bien seductores, más bien hacen un espectáculo de showman, y tenemos iglesias muy nice y muy lights con esos términos. Nadie podría decir mal de nosotros si estamos un poquito con el mundo y un poquito con la iglesia y le caemos bien a todo el mundo. Vamos a tener 2 intervenciones. Muchas gracias, Angie, por atender. Nuestro hermano Brandon, adelante. Cuando estuviste diciendo la diferencia de la ortodoxia y ortopráctica, yo creo que esa es la diferencia de conocimiento y sabiduría. Por ejemplo, podemos conocer mucho, ¿qué dice la confesión del matrimonio? Pues dice este. Pero si no estamos aplicando esto en nuestras vidas, o como papás también, ¿qué dice la Biblia de ser papá? Pues tienes que hacer esto en Efesios. Claro. Pero si no estamos aplicando y viviendo eso, no es muy sabio, no estás viviendo una vida sabia. Y Dios no nos llama solamente de conocer mucho de la Biblia, Dios nos llama a ser sabios también.
Gracias. Y hay una palabra que contrasta con esto: o eres sabio, y dice la Biblia, o eres insensato. Es todo lo contrario. Gracias por tu aportación. Muy bien. Tenemos a la hermana Caro, por favor, que agárrense porque luego nos da una sacudida, Caro. Leve. Buenos días, hermanos. Generalmente, en ocasiones esto puede llegar a suceder, el ser hedonista o caer en semicristianismo, pseudocristianismo, cuando olvidamos o caemos en esa tendencia de querer olvidar que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, que somos un pueblo que le pertenece a alguien que ya se identificó desde un inicio, que Él es Dios. Entonces, Jesucristo no vino nada más a salvar a sus personas, vino a salvar a su heredad. Eso es muy característico de toda la historia del Antiguo Testamento, porque Él siempre dijo: ustedes son mi heredad, ustedes son mi pueblo, son mi cuerpo, son mi iglesia, son mi esposa. Y cuando olvidamos eso, caemos en toda la imaginación del hombre, y eso es destructivo a fin de cuentas. Nada más. Es nuestra perdición, ¿verdad, Caro? Nos perdemos ahí cuando estamos practicando ya las cosas. Ya voy a terminar, no se preocupen, pero dice aquí dice, ¿cómo está usted, hermano? Dice, estamos acostumbrados ya a tener un léxico cristiano, aun cuando no seamos partícipes de una vida cristiana, pero dice aquí, ¿cómo está usted, hermano? Y dice, en victoria, gracias a Dios, amén. Esfuérzate y sé valiente. Y suponemos que creer en Jesús y creer en Dios es la evidencia de que somos convertidos. Y así piensan muchos que hay conversión sin arrepentimiento, gracia sin fe, salvación sin regeneración, teología sin amor y piedad, misericordia de Dios para mí, pero no para los demás. En el Evangelio de Mateo, más adelante, aquí en el capítulo 15, versículos 8 al 9, dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué versículo más apropiado para esto? Jesús nos está diciendo que de nada nos sirve escuchar la revelación por medio de la palabra si no la ponemos en acción. Teoría sin práctica, fe sin obras. ¿Usted confiaría en un médico que ha sido un excelente estudiante, pero nunca ha practicado? Pásele al quirófano, porque va a ser el primero que opere. Sé mucho porque tengo honores y tengo mis mejores calificaciones. No he operado, pero ¿qué importa la práctica? Soy muy bueno en teología, para eso voy a la iglesia, pero no practico ni saludo, ni abrazo a nadie. No les demuestro mi amor, yo tengo conocimiento, pero no tienes práctica. Usted se subiría al vuelo de un avión, dice, a un avión donde el piloto se acaba de recibir. Me acabo de graduar en la Academia del Aire y me nombraron piloto con excelentes notas, pero nunca he volado en avión. ¿Se subiría usted confiado? Pero sí he practicado en un simulador. Si a usted le ofrecen ir al fondo del mar, un capitán de un submarino, para ver los restos del hundido Titanic, y el capitán dice: este submarino yo lo hice, yo mismo lo diseñé, ¿aceptaría usted ir en esa cápsula sumergible improvisada? Pues hubo quienes pagaron miles para ir ahí con alguien. Y esto es lo más absurdo y estúpido que hemos visto en este siglo. Hermanos, si creemos que la palabra de Dios es vida, vivamos como ahí se indica. Si aceptamos que Jesús es el Cristo, tomémoslo como el Mesías, sigámosle. Hay una reflexión muy buena antes de terminar. En Alemania hay una catedral muy interesante que es la catedral de Lübeck. Y es así como de tabique rojo por fuera, pero es muy interesante. Adentro parece una antigua iglesia católica, fue suspendida, es muy interesante, pero hay una leyenda que conmueve a mucha gente y esto se las voy a contar y se las voy mejor a leer y la vamos a leer juntos. Está buenísima. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me caminas. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas justo y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Si te condeno, no me culpes. Esto nos conmueve. Estoy creyendo en Él. ¿Por qué no lo sigo?
Estoy pensando que Él es el creador y edificador de las cosas buenas en este mundo, de las cosas sólidas, de las que me dan seguridad, de las que son estables, de las que son inamovibles, y no fundamento mi vida en sus preceptos. Este no es un llamado a la religiosidad. Voy a participar en mi salvación. Voy a abrigarme en el que debo abrigarme, el fiel, el amoroso, el todopoderoso. En Él quiero estar abrigado. Juan 15 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí es el fruto que está pegado a la rama, y yo en él. Ese lleva mucho fruto, porque separados, ya que lo cortas, ya no puede madurar, ¿verdad? Separados de mí nada podéis hacer. Jesús entonces fue la piedra angular para unos y piedra de tropiezo para otros. No desechemos nosotros el consejo de Dios. Tomemos esa piedra como ángulo para fomentar y sustentar nuestras vidas, para que sea edificada toda una historia de nuestra vida, todo nuestro hacer. Que su palabra sea incluso conocida a través de nosotros. Dice aquí, para cerrar ya, hermanos, Mateo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, ya cuando terminó el sermón, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Es decir, ellos hablaban y hablaban y hablaban, y Él, con estas palabras del Sermón del Monte que hemos revisado en todo un año, Él estaba hablando con autoridad, porque Él era el único que podía hablarnos con esa autoridad. Gracias por su atención en este año que hemos concluido ya hoy con el Sermón del Monte. Vamos a darle gracias a Dios, si me permiten, y pueden tomar su café ya. Te damos gracias, Señor, por tu gran enseñanza, y porque poco a poco ha entrado a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, y sí nos queda esa tal vez nostalgia o esa pena de que pudiéramos haber sido mejores cumplidores de tu palabra, pudiéramos ser más conscientes de una pasión de vivir en ti, y tú estás ahí firme, inamovible, y nos da el gran confort de que tú tienes paciencia con nosotros, de que cada día nos perdonas, cada día nos renuevas, que tu misericordia es nueva cada día para todos nosotros. Gracias por este mensaje, gracias por este año en que nos has tenido unidos como iglesia, que podemos, Señor, seguirte y gozarnos en tu abrigo, aun cuando no seamos perfectos, y la idea no es ser perfectos, sino buscarte cada día con más pasión, con más entrega, y sobre todo con eso, Señor, con una dedicación a eso que tú has hecho por nosotros, que es incomparable, que es tu bendita gracia. Que seas honrado y glorificado siempre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.